Este episodio de Herejes, el podcast, es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Hoy tenemos un capítulo muy terrorífico. Como siempre, bueno, yo soy Obi y me acompaña el argentino que a cualquier oportunidad te menciona algo de la historia de Rusia. Ale, el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? ¿Vos te crees que yo me dejo esta barba para cualquier cosa? Yo sueño con ser Rasputín. Lo que pasa es que me está faltando una familia que me escucha y me cumpla todos mis deseos. Pero también, mirá cómo te estoy hablando de la historia de Rusia ahora también. Y te falta el pito legendario también. Y que no me puedan matar, que intenten 4 veces matarme y no lo logren. Sí, no, te subimos una vez a un avión y no sobrevives. Y también nos acompaña, como siempre, la herramienta más afilada de esta tlapalería llamada el corsario Alejandro Durán. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Cómo estás, galanazo? Qué chulada de tema, Vasco. Qué chulada de tema. Va a estar bueno. Yo, a mí lo que me pasa, bueno, nada, que presente Bobby y después les cuento. Bueno, pues como podrán ver los que nos estén viendo en YouTube y los que ya hayan leído el título, hoy vamos a hablar de las fiestas de Halloween. Que pues esta tradición que viene desde Europa llega a América y que ahora los cristianos le tienen miedo, no sé por qué. Entonces esperemos que hoy podamos descubrir esos misterios. Lo vamos a descubrir. Se fue Vasco. Adiós. Se fue Vasco. Acá estoy. Decía que lo vamos a descubrir. Vamos a descubrir por qué. En realidad vamos a saber por qué, pero no vamos a entender porque nunca vamos a entender a los cristianos. Ese es el fondo de la cuestión de todo lo que hacemos. Pero vamos a intentar descubrirlo. Yo lo que quiero empezar diciendo, antes de preparar este tema que me encantó y me apasionó, es que a diferencia probablemente de mucho de nuestro público y de quizás de ustedes me lo van a contar hoy, no tengo ningún tipo de vínculo sentimental, ni emotivo, ni recuerdos con Halloween, porque ahora en Argentina sí se empieza a celebrar Halloween y se buscan caramelos y se pasea y se disfrazan. Pero yo, cuando yo era chico, no sabía ni que existía Halloween. No se celebraba acá. Creo que, de hecho, mi primer vínculo con la noche de brujas, como se le decía acá en las traducciones de las películas, es de haber visto Gremlins 1 cuando tendría, no sé, 7, 8 años. Creo que hasta ahí no sabía ni que existía la celebración. Ahora sí, se festeja y se busca, y en todos los supermercados está lleno de merchandising de Halloween y todo, y hay una gran resistencia cultural de la gente grande hacia Halloween. Se sienten invadidos como si la Navidad la hubieran festejado los indios tehuelches que vivían en la Pampa, ¿no? O sea, pero se sienten absolutamente invadidos. Y si vos entrás a cualquier foro, que es muy divertido, y los invito a que lo hagan en estos días en los que los diarios hablan de Halloween, van a ver cómo hay un montón de gente de acá Argentina que se indigna y que no puede creer que por qué celebramos una fiesta yankee. Acá le decimos yankees a los que ustedes le dicen gringos. También de repente yankees se llega a usar. Y vamos a ver hoy, y eso es una de las partes interesantes, cómo no es una fiesta yankee, contrariamente a lo que se cree en Argentina. Si bien, como vamos a ver, lo que acá se hace sí es bien preponderantemente norteamericano y relativamente reciente. Pero entonces mi estudio fue más bien un análisis crítico absolutamente separado de sentimientos, salvo porque veo que mis hijos, en parte por su ascendencia norteña mexicana y en parte por la tradición que se está sí llegando a Argentina, sí lo viven con mucha emoción y sí los veo preparándose. Ahora ojalá se pueda con esto de la cuarentena, pero sí los veo preparándose para hoy, cuando esté saliendo este episodio,
buscar caramelos y disfrazarse, y ya piensan de qué se van a disfrazar. Y obviamente para Sil, para mi mujer, es algo súper importante Halloween y muy lindo. Y a mí, yo estoy tratando de entrar en eso, pero yo lo veo desde muy lejos. Así que para mí estuvo buenísimo aprender todo esto porque... Ale, déjame te digo algo en relación a México y la fiesta de Halloween. Halloween se festeja más en el norte de México Justo que iba a en el decir centro y eso. sur. Sí, pues yo soy de Tamaulipas y me ha tocado vivir en el norte, me ha tocado vivir en San Luis Potosí, en Querétaro y en México, y me doy cuenta cómo va disminuyendo conforme más Sí. voy al centro de la República. Ya es algo que, pues sí, es parte de la cercanía con Estados Unidos y el norte de México, pues sí lo festeja muy fuerte, como también es Santa Claus para el norte de México y para el centro Santa Claus no es importante. Entonces, ¿Sí? Cada vez más. sí, Cada de vez hecho, más. los regalos, por ejemplo, aquí en Querétaro, los regalos más fuertes se dan en Día de Reyes. Uh-huh. Como en España. En España es así. Bueno, En entonces es España más el apegado festejo a la es Día religión de Reyes. católica. Uh-huh. Claro. Pero Y sí, mis papás me cuentan que en Argentina era así también. Cuando ellos eran chicos era el Día de Reyes, no Santa Claus. y por otro lado, algo que quiero dejar claro y que para que entiendan el nivel de Halloween en México, lo que está pasando ahorita en Querétaro, para Diego es más importante el día de Halloween que su cumpleaños, güey. Todo ¿En el año serio? está pidiendo el día de Halloween porque se va a disfrazar, va a pedir dulces, va a salir a la calle. O sea, Diego ese día es el más importante. Yo lo que les iba a decir es que tengo un amigo que de Monterrey cuando era niño se mudó hacia la Ciudad de México y me cuenta que la primera vez que le tocó vivir Día de Muertos en Ciudad de México le pidieron flor de cempasúchil, que es una flor muy tradicional Uh-huh. que se usa en el festejo de Día de Muertos. Él no sabía que era la flor de cempasúchil. Entonces él tuvo que ir a un lugar de flores y preguntó qué es flor de cempasúchil, cosa que a mí se me hizo rarísimo de otro mundo. Ay, no, también eso es muy raro, güey. No sé, o sea, yo no juzgo. Sí, es muy Pero raro que no sepa eso. a mí sí me tocó en el colegio que yo iba de niño, de primaria, era un colegio que como que tenían pretensiones de ser como muy estadounidense, se llamaba el Colegio Vermont. Y la mitad del día la llevamos en inglés, la mitad en español. Y las celebraciones gringas se celebraban muy fuerte. Entonces nos hacían ir, bueno, no nos hacían, no nos obligaban, pero el día de Halloween había un festejo, podías ir disfrazado y esto desde kinder en adelante. Entonces, pues no, igual no tengo un apego emocional, pero entiendo a quien lo tiene y a quien se emociona por eso. Pero, ¿qué ibas a decir, Ale, que te interrumpí? No importa, no me acuerdo ya. Pero está bueno lo que contás porque me parece que muestra cómo hay una penetración cultural muy fuerte. Podemos, y ahora lo vamos a ver, cómo es muy antiguo Halloween. Pero la realidad es que llega al mundo por los Estados Unidos. De eso no hay ninguna duda. O sea, pretender cambiar eso y es así, sin lugar a dudas, porque como vamos a ver, el festejo o lo que es Halloween originalmente no es lo que hoy se celebra, ¿no? Que igualmente están todos los rastros y cuando se los vaya contando lo van a ir viendo. Okay. Así que un dato relativo a eso es que Halloween en los Estados Unidos es la segunda celebración que más dinero mueve y más importante para la sociedad, solamente superada por la Navidad. Wow. Después de la Navidad, la celebración más importante de los Estados Unidos es Halloween. Se mueven en los Estados Unidos, alrededor de entre 6.400 y 7.000 millones de dólares por año por Halloween, solamente entre los disfraces, las decoraciones y los dulces, sin contar fiestas, casas embrujadas y cualquier otra cosa que se haga. De hecho, hace ya muchos años en los Estados Unidos hay locales que abren todo el año dedicados a Halloween. Y todo el año venden y decoraciones, disfraces, máscaras, porque nada, es una celebración muy, 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 muy importante. Así que bueno, les voy a contar un poquito
de dónde viene y cómo llega a la actualidad a lo que es. ¿De acuerdo? Ok, va. Ok, venga. Una cosa que quiero que sepan todos los que están escuchando, si quieren saber más sobre los orígenes de Halloween, busquen bien la información. No busquen en YouTube, no busquen, porque la cantidad de información falsa y tergiversada que hay, principalmente por los temores cristianos a Halloween, es tremenda. Se mezcla. A mí me costó mucho poder llegar a la información que tenga, que esté documentada, porque hay mucha información tergiversada que tiene que ver con los temores absolutamente infundados a los orígenes de la celebración. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, Okay. según la teoría más documentada y fundamentada, Halloween tiene su inicio, sus raíces, sus raíces previas en una celebración celta llamada el Samhain. El Samhain se celebraba el 31 de octubre porque era, para los celtas, el año se dividía en dos, en una mitad oscura y en una mitad luminosa. El 31 de octubre era el paso de la mitad luminosa hacia el inicio de la mitad oscura. ¿De acuerdo? Ujú. Samhain significa, según la hipótesis mayoritaria sobre la lengua antigua celta, significa fin del verano. Porque la palabra Sam significaba verano y Fuin, final. Sin embargo, esta interpretación no es la única, porque esta viene de la Edad Media, y hay otra más interesante que también sostienen algunos historiadores, que es que en realidad en irlandés antiguo, Samhain significaba reunión. ¿Por qué se combinan estas dos? Porque lo que sí creían, y esto se sabe y llegó hasta la actualidad, los celtas, era que en ese paso de la época luminosa a la época oscura, y en ese inicio del año, en ese día, en esa noche de Samhain, era el día en el que más borrado estaba el límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y que entonces, al estar borrado ese límite entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, en Samhain podían llegar los muertos a convivir con los vivos, los espíritus, buenos y malignos. Entonces, se entiende que podría ser asamblea porque lo que ocurría era que había una asamblea entre los vivos y los muertos. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Lo que se celebraba, que es algo muy común en muchos lugares del mundo en ese día, era el final de la temporada de cosecha. Entonces, ¿por qué está asociado mucho a la muerte en esa época y por qué está asociado en muchas culturas del mundo de la llegada del invierno con la muerte? Primero porque era la cosecha, es decir, cuando se extraía el producto de la tierra. Pero además, porque si la cosecha no era buena, iba a significar una época muy oscura y muy dura para los pobladores. Claro. Entonces, esa fecha tenía la importancia y la asociación con la muerte y toda la asociación mítica porque nos representaba que en ese momento estaba ocurriendo un cambio de una época que era buena para la población a otra que podía ser muy difícil. ¿De acuerdo? Los espíritus de ese momento, los celtas, los llamaban los Aossi. Los Aossi se volvían muy activos, para ellos eran por un lado los muertos, pero por otro lado también estaban las versiones degradadas, expulsadas, perdidas de los antiguos dioses que venían a buscar su venganza final o a reencontrarse con sus antepasados, dependiendo quiénes sean. La idea de que estos espíritus vinieran no era necesariamente mala, eran muy respetados y muy temidos, pero lo que hacían los celtas era intentar, por un lado, compartir con ellos, entonces por eso dejaban determinados alimentos o preparaban unas tortas especiales, unas tortas, unos pasteles, nosotros decimos tortas en Argentina, unos pasteles especiales mexicanos, para tortas, el Día de Muertos. En otros países es pastel. Exacto. Y además se disfrazaban. ¿Y por qué se disfrazaban? Porque ellos consideraban que estos espíritus, si venían con un plan vengativo,
venían a buscar a los vivos. Entonces la idea en ese momento era que si uno se disfrazaba de espíritu no te podían encontrar y reconocer. ¿De acuerdo? Estas costumbres fueron muy fuertes en el mundo celta, también en el Reino Unido y también en otros sectores, pero en el mundo celta eran tan fuertes que a pesar de que en el siglo V ya llegó la evangelización de San Patricio, nada menos, a Irlanda, todas estas costumbres permanecían, sobre todo en el mundo rural, en el cual se mantenía este contacto. Y había algunas tradiciones interesantes y que nos llegan hasta hoy con algunas cosas que tienen que ver con el terror y con todo lo que vemos en esta época. En la primaria, cuando nos dejaban disfrazarnos y todo esto, nos contaron la misma historia de que si tú te disfrazabas durante Halloween, los espíritus que venían no notaban que estabas ahí y podías mezclarte entre ellos y podías salir ileso de la celebración. igualito, bueno, igualito. Eso viene desde los antiguos celtas. Eso viene desde los antiguos celtas. En esa época, y otra de las cosas que nos llega hasta hoy, que es increíble cómo el paso del tiempo lo ha permitido, aunque hay una explicación, es que se utilizaban en esa fecha, se hacían muchos rituales de magia, de adivinación, de búsqueda de pistas sobre el futuro, porque como estaban los espíritus rondando, se suponía que había un contacto con el mundo mágico. Y lo que se utilizaba mucho para todos esos rituales eran las manzanas, que si ustedes lo piensan, hasta el día de hoy ha llegado la manzana muy vinculada a Halloween. La manzana caramelada, la manzana... Sí, claro. Todo eso llega desde el origen. Otro de los momentos muy importantes en Samhain era el encendido de fogatas. Las fogatas tenían por lo menos nos traen por lo menos tres cuestiones que son muy interesantes. Por un lado, no sé si ustedes saben cómo se le dice a las fogatas en inglés. ¿Fireplace? No, ese es chimenea. La fogata en inglés es... La fogata en inglés es bone. Disculpe usted, Don Shakespeare. No, pero cuando... A mí no se me ocurre el nombre, güey. La fogata en inglés se llama bonfire. Me dice Shakespeare, el que habla... Cada 2 capítulos habla en inglés y me dice Shakespeare a mí, es un caradura. No, Shakespeare el otro. Me la tiró a mí el güey. Es que pensé que me estabas diciendo a mí que no mame con Fireplace. No. Yo me reí porque dije, este es el único tarado que sabe inglés, cabrón, bien, y no sabe, puta, yo qué chingado. Bueno, bonfire. Bonfire literalmente es el fuego de los huesos. ¿Y por qué? Porque en esos rituales antiguos, la palabra llega hasta el día de hoy. Hoy se sigue diciendo bonfire a las fogatas que se hacen en una playa o en el exterior. Pero se escribe sin la E, ¿no? No, me parece que con la E. Según yo se escribe BONFIRE. Pero yo creo que... Bueno, después búscalo y... Yo creo que con el tiempo... En todo caso cortamos aún así debe de derivar de... Fonéticamente sí se diría igual. Bueno, según yo. El origen de bonfire tiene que ver con que los rituales que se hacían en otros momentos también, con determinados fallecimientos y rituales mortuorios, pero especialmente en Samhain, era el arrojar huesos al fuego para establecer determinados o rituales o darle paz a determinados fallecidos. ¿Ok? Entonces, de ahí viene la palabra. Esas fogatas eran las fogatas de los huesos. Por otro lado, otra cosa muy buena que tienen estas fogatas es que ¿qué pasaba? Eran lugares del campo, como les decía. Entonces, ¿quién se acercaba al fuego? Los insectos. Y como consecuencia, ¿quién se acercaba a los insectos? Los murciélagos. Entonces, como los murciélagos merodeaban las fogatas, se empezó a especular con que los murciélagos estaban asociados a cuestiones espirituales oscuras. Y por eso, en la cultura anglosajona, llegó hasta todos los años el vampiro, Drácula y todo lo que quieran ver, la figura del murciélago y por extensión el vampiro como oscura, como tenebrosa y como una de las figuras preponderantes en Halloween.
Claro. tenía que ver con ¿Qué que pedo, güey? los murciélagos merodeaban las fogatas en búsqueda de poder comer los bichos, los insectos que rodeaban las propias fogatas. ¿De acuerdo? Todo lo que desencadena un pensamiento bien raro, no pendejo hasta cierto punto, güey. Bueno, pendejo porque no sabían. Pero no tenían... desencadenó hasta en literatura, güey, de Pues sí. vampiros y la madre, güey. Que si vos ¿Y lo luego? pensás es literatura toda inglesa, pese a que Claro. los vampiros están ubicados igual hay un montón de otras cosas puntualmente con Drácula o con el vampiro, pero la figura del murciélago tiene su origen ahí. Bueno, Ok. ¿qué ocurre? Como les decía, a partir del siglo V hay una evangelización cristiana en la isla de Irlanda y en los otros territorios celtas, en las islas británicas además, y eso lleva a que los cristianos, que son los reyes del sincretismo, en lugar de combatir todas estas tradiciones, buscaran apropiarlas y adoptarlas para que los creyentes en todos estos ritos paganos los asociaran con el cristianismo y se sumaran a el cristianismo. Esto no es nuevo ni es único. No. Los cristianos han hecho esto desde la creación de Jesús y todas sus formas y sus facultades y sus antecedentes y sus orígenes. Lo han hecho siempre. La religión cristiana, que lo toma mucho de lo que hacían los romanos, porque después de todo es una religión fortalecida en Roma, y los romanos hicieron su imperio con base en eso, en no combatir, sino en adoptar y asociar todo lo que ocurría culturalmente en sus territorios conquistados. Lo mismo ha hecho la Iglesia Católica, el cristianismo desde sus orígenes, adoptar y sumar tradiciones de otros lugares. Entonces, ¿qué hicieron? Sí, Bobby. No, y además los romanos ya se habían robado toda la religión politeísta griega, ¿no? Igualita, pero Totalmente. le cambiaron los nombres. Pero eso sí se pasaron de lanza. Bueno, eso es por otro día, pero que una copia barata, güey. Esos güeyes sí eran como eso es espectacular. Como cuando tu amigo te Aparte, pasaba huevones. la tarea y te decía, pero cámbiale tantito. Y tú, sí, a huevo. Y no le cambiabas nada, nada más le cambiabas el nombre. Bueno, Halloween. ¿De dónde viene la palabra Halloween? Y me lo guardé hasta ahora. Halloween viene de All Hallows Eve. Ajá. All Hallows Eve, acortado y reducido, se transformó en Halloween. ¿Y qué es el All Hallows Eve? Es la noche previa al Día de Todos los Santos. ¿Ok? ¿Qué es el Día de Todos los Santos en la tradición cristiana? Es el día en el que se celebra la existencia de todas esas personas que se consideran santas, no necesariamente aquellos que conocemos como santos, sino todos los que han llegado al cielo. Para la tradición cristiana, todos aquellos que han llegado al cielo son santos. Entonces, que sería el 1 de noviembre, ¿no? Es el 1 de noviembre. Entonces, el All Hallows Eve era la noche previa al Día de Todos los Santos. Ahora, ¿qué ocurre? Este día, originalmente, en el ritual cristiano, no estaba en el 31 de octubre. Primero estuvo en el 13 de mayo. ¿Por qué estuvo en el 13 de mayo? Porque antes de hacer sincretismo con Samhain, tenían que ocuparse de lo que pasaba en casa. Los romanos, en su liturgia, los romanos no cristianos, tenían una festividad muy interesante que era Lemuria. ¿Qué era Lemuria? Lemuria era una fecha, este día 13 de mayo. Seguro tenían una orgía fantástica conociendo a los romanos. No sé si la tenían, pero era un día en el que se realizaba, el pater familias realizaba todo un ritual para espantar a los espíritus malignos que hubieran quedado rondando. No sé si les suena con Halloween. Lemuria, la Lemuriala, era muy importante porque se tenía que llevar adelante todo un ritual para alejar a los malos espíritus de las casas. Entonces, el padre de familia, el pater familias, se paseaba descalzo por su casa a medianoche y hacía una ofrenda de judías negras que iba tirando tras su hombro sin mirar para atrás, diciendo un hechizo de defensa. Mientras golpeaba una jarra o una olla de bronce y
decía: te ofrezco estos frijoles, con ellos me redimo a mí y a los míos. Tenía que decir esto 9 veces para echar atrás a estos espíritus. Se suponía que estos espíritus, que también se llamaban lemures o se llamaban larva, no podían encontrar reposo. Exacto, o la larva. No podían encontrar reposo porque habían tenido una muerte trágica, violenta, se habían suicidado y entonces perturbaban el sueño de los vivos. O sea, eran espíritus malignos, ¿ok? Como el cristianismo necesitaba que la gente deje de este rito, pero no lo querían combatir, lo adoptó creando el Día de Todos los Santos. Entonces, transformándolo en fecha obligatoria de misa, de contrición, tomó esa necesidad. Perdón, el Día de Todos los Muertos, que era el 2 de noviembre. Santos. Entonces, entre el 9 y el 13 de mayo se pasó a celebrar el Día de Todos los Muertos. Pero además, también había otra festividad en febrero, que era la Paternalia en Roma, que también era muy importante para su liturgia, en la cual se celebraba a los antepasados bondadosos, ¿de acuerdo? Entonces, a los seres queridos. Entonces, el cristianismo sumó estas dos fechas en mayo y creó el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos, ¿de acuerdo? Esto se hizo en el siglo V. Pero ¿qué pasó? Una vez hecho esto, y llevado adelante y tenido éxito, se les presentó otro problema, que es que en mayo, en Roma, es el verano, es una época de mucho calor, las peregrinaciones por el Día de Todos los Santos y Todos los Muertos eran muy grandes de todos los territorios romanos, y entonces, y además, estaban recibiendo de los evangelizadores de las islas británicas y de otros territorios sajones en los que había celebraciones similares en la misma fecha, porque nosotros nos estamos concentrando en Samhain porque tiene las similitudes ritualísticas de disfrazarse de los alimentos, pero había otras similares en otros lugares, y de todos esos lugares los evangelizadores estaban reclamando que no podían eliminar esas celebraciones. Entonces, 150 años después, Bonifacio IV es el que pone el Día de Todos los Santos y el Día de Todos los Muertos. En el siglo VII, a principios del siglo VII. 150 años después, Gregorio IV lo cambia al 1 y 2 de noviembre. Y así lo suma a todas estas festividades. ¿De acuerdo? Entonces llegamos con que teníamos 2 celebraciones de la liturgia romana antigua, más todas las festividades del fin de la cosecha, lo juntan y lo transforman en una celebración cristiana. Entonces, ¿qué vemos acá? Que toda esta celebración que hoy se dice que es pagana y la persecución que se le hace y todos los católicos que dicen cómo se celebra Halloween y Halloween se convoca al demonio, y lo que yo les decía de que hay un montón de videos en YouTube en el que un montón de pastores y curas dicen no, ¿cómo van a celebrar Halloween que el demonio, no tiene nada que ver con esto. ¿De acuerdo? Si bien hay rituales del Samhain en los que se convocaba espíritus o se espantaba a los espíritus malignos, ellos no tenían el concepto del demonio. Entonces, cuando vemos esos videos y esos textos que dicen que estamos haciendo una celebración en la cual se convocaba a los demonios, no es real. Lo real es que es una celebración plenamente cristiana. Es el día antes del Día de Todos los Santos. ¿De acuerdo? Pero hay una explicación de por qué hoy se la persigue y por qué está toda esta idea. Pero antes vamos a ver un par de las tradiciones más importantes que tiene Halloween, que sus orígenes están interesantes. ¿Qué se creía en Samhain? En Samhain, como les decía, los espíritus que se llamaban los Saosi, se suponía que tenían que ser sobornados para garantizar que tanto la gente como el ganado pasaran el duro invierno que iba a venir. Entonces, se daban ofrendas de comida y bebida y porciones de cultivo. También para los espíritus bondadosos se dejaban lugares en la mesa con comida durante la noche. Pero este no es el único origen por el cual hoy existe el dulce o truco. También se horneaban y compartían lo que se llamaban las tortas del alma, era el souling, para que esto ya en la época cristiana se pasó. Esta antigua tradición se transformó en
entregar unas tortas que se llamaban, el rito de retirar estos pasteles se llamaba el souling. Y es muy interesante cómo ocurría. Lo que consideraban los cristianos y lo que le impusieron a la gente al trasladar en esta tradición es que en el Día de Todos los Santos y en el Día de Todos los Muertos había que rezar por los muertos para asegurarse que pasaran del purgatorio al cielo. ¿De acuerdo? Ustedes saben que el purgatorio ha sido un negocio gigantesco para la Iglesia Católica y ha sido lo que ha llevado a la separación, entre otras cosas, de Martín Lutero con el protestantismo y con la Reforma. Entonces, ¿qué ocurría? Estas tortas que se repartían, lo que empezó a ocurrir es que mendigos y personas de pocos recursos iban a las casas y a cambio de rezar por los muertos de la gente que les daba las tortas, los pasteles, se les entregaba. Entonces, se le daban los pasteles y los mendigos o la gente que no tenía para comer rezaba por ellos. ¿Okay? Seguramente entonces, sí lo hacían. Seguramente no. Seguro que sí, seguro que sí. Se hizo muy habitual que ocurriera esto, que la gente iba golpeando casa por casa, recibía estos pasteles y rezaba por los muertos. También ocurría que se organizaban grupos que iban a las casas y rezaban en las puertas, a veces disfrazados, y a cambio se les entregaba comida. Y entonces era la entrega de estos pasteles. Entonces por eso se iba a las casas. Estos bollos eran bollos especiales que tenían una marca de una cruz, con lo cual se mostraba que eran con ese fin de llegar al rezo. Ya en Los Caballeros de Verona, en 1593, Shakespeare habla del souling, o sea que fíjense que es una tradición que venía de muy antiguo. Pero el souling dices que ya es parte del sincretismo, ¿no? Es parte del sincretismo, exactamente. Sí, okay. Exactamente. Imagínense cómo se modificó esto, que hoy en día en los Estados Unidos se calcula que una persona puede llegar a comer hasta 1.27 kilos de golosinas durante Halloween. No. O lo que sería el equivalente a 7.000 calorías. Atáscate que hay lodo, perro. O lo que sería equivalente a 4 muelas molidas hechas caca. Sí, olvídate. Güey, me imagínense a sus hijos así en el high de comer tanto dulce. Qué horrible. Sí, no duermen por 3 días. A mí me hubiera gustado vivirlo esto. Yo la verdad que me lo perdí. Nunca tuve una así. No me ha pasado. Deberíamos de llevarlo a pedir dulces a Vasco. Sí, la próxima todos vez huevudos y peludos ahí enfrente de... Voy con Diego a Querétaro a pedir dulces. Sin pedos te lleva, güey. Él te lleva a ti, güey. Los protestantes, y acá viene el por qué hoy en día hay mucha gente que combate Halloween y que lo considera demoníaco. Los protestantes no creían, como les decía, que existiera el purgatorio. Entonces, cuando ellos empezaron a ver esta costumbre de recibir alimentos en esa noche, empezaron a considerar que si no existía el purgatorio y se estaba recibiendo alimentos por las almas o si estaba entregando alimentos para las almas, no era para las almas, sino que era para los espíritus oscuros. Entonces, para ellos, por lo menos para una... Es lo mismo de siempre. En vez de que digan esto todo es una patraña, dicen, no, esto es maligno. Pero es que además es reconocer, en una religión monoteísta, es reconocer que hay demonios, espíritus oscuros. O sea, es muy extraño lo que hacen siempre con eso. Los puritanos primeros que llegan a los Estados Unidos estaban en contra de Halloween. Uh-huh. Ellos no traen el Halloween a los Estados Unidos, se oponen a que se celebre Halloween. Y Halloween llega de otra forma. Y ahora vamos a ver, y está muy bueno, cómo llega Halloween y los problemas que trajo Halloween por cómo llegó a los Estados Unidos. Para eso hay que entender algo que pasó en Inglaterra, que tuvo que ver con que el Halloween, como dijimos, es el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos es el 1 de noviembre y el Día de Todos los Muertos es el 2 de noviembre. Pero hubo un tipo que se llamó Guy Fawkes, que en un momento de la historia inglesa quiso
volar el Parlamento. El de V de Lo venganza. descubrieron, lo mataron. Exactamente. Pero el que sale la al máscara de V de principio. venganza es. No Exacto. V. V es otro güey. Esto fue en el siglo XVII. En homenaje a él, o en realidad en celebración de que él no pudo lograr su cometido, a partir de esa época, en el 1600, se empezó a celebrar el día 5 de noviembre, el día de Guy Fawkes. Ese día se celebra, que sigue existiendo hasta hoy. ¿Tenés frío? Pues está el aire prendido y me estoy muriendo de frío. Pero dale. Ese día se festeja con el encendido de hogueras también. Y lo que empezó a ocurrir con el curso de los años en Inglaterra es que era un día para hacer maldades, para hacer desastres, para romper cosas, para destruir. Como estaba tan cerca del Halloween, en el Reino Unido, en Inglaterra, empezó a perder fuerza la celebración de All Hallows Eve, y por la que ganó el día de Guy Fawkes, el 5 de noviembre. Y entonces se tergiversó la tradición. Entonces ahí fue cuando empezó lo de Anarchy in the UK. Un poco. Empezó la tradición de ese día ser un día para los desbandes, para romper, para ir a las casas y molestar. Y de ahí también viene, cuando llega a los Estados Unidos, toda la festividad de Guy Fawkes, se mezcla con los festejos de Halloween por ser tan cercanos en la fecha, y empieza lo de destruir cuando a alguien no se le daba lo que pedía, ¿ok? Entonces de ahí viene mucho esa costumbre que está mezclada principalmente cuando llega a los Estados Unidos, porque como los puritanos prohibían la celebración de Halloween, pero cuando llegan nuevos inmigrantes de Inglaterra sí traen el 5 de noviembre, empieza a ocurrir en esa fecha todo eso, lo de las hogueras y los disturbios, ¿ok? Cuando después empieza a venir la migración irlandesa y escocesa, vuelven a traer el Halloween, pero ya está mezclado con todo eso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a seguir viendo un poco más de eso, pero antes les quiero hablar de dónde vienen los disfraces. Los disfraces, hay varias ideas de dónde vienen. Una ya se las conté, que era la de disfrazarse para no parecer una persona viva, sino parecer un espíritu. Esto venía del Samhain. Pero también tenía que ver con que ya una vez ocurrido el traspaso a que sea una costumbre cristiana, había muchas iglesias que eran demasiado pobres como para tener figuras de los santos y exponerlas en el Día de Todos los Santos, y entonces se le permitía a los fieles que ellos se disfrazaran de santos en esa fecha. Y entonces se disfrazaban de santos en las celebraciones religiosas, y eso trajo también la idea de los disfraces, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero también, como los mendigos que iban a hacer el souling no en todas las casas recibían lo que pedían, también se disfrazaban para, con impunidad, castigar a quienes no les entregaran algo, que también se supone que tiene que ver con el dulce o truco. Otra figura que es muy interesante de Halloween es la calabaza con los ojos y el fuego adentro. Y esa tiene todo un origen que está buenísimo. Esa calabaza se llama Jack-o'-lantern. Esa calabaza originalmente no era una calabaza. En Europa era un nabo al que se le ponía una vela adentro. Cuando llega a los Estados Unidos, un lugar en el que había muchas más calabazas que nabos, claro, y además en esa época, justo para fines de octubre, es la época de cosecha de las calabazas, empieza principalmente a partir del siglo XIX, fines del siglo XVIII, a utilizarse como una decoración y como un ritual infantil el tallar calabazas para que tengan imágenes. Si nosotros vemos la calabaza, vamos a ver que tanto su nariz, que es triangular, como su sonrisa asemejan el rigor mortis y la imagen de un cadáver. La nariz que no tiene y que es solo el hueco, uh-huh, y la sonrisa es una sonrisa triste
de como si fuera un espíritu. Oye, pero esa... y además, Sí. cuando tú tallas una calabaza para hacerla una Jack-o'-lantern, el relleno se utiliza para cocinar diferentes cosas que son tradicionales ya de la época. No sé si eso es de ese tiempo o si después se generó, pero pues ya para hoy se hacen galletas, pasteles y de todo tipo de cosas. Hasta el Claro. Starbucks tiene su pumpkin spice Es verdad. latte. Pero Es verdad, yo es creo verdad. que viene de ahí. Eso tiene que venir necesariamente de los Estados Unidos porque, como te decía, en Europa Viene de no un se nabo, usaba ¿no? la calabaza, se usaba un nabo. Y eso tiene una explicación y me gustaría que... Hay una historia muy interesante sobre el origen de Jack-o'-lantern y quién fue, que nos lo va a contar nuestro sexy relator. Pues sí, Va a proceder a quitarse la playera en este momento. Si están en Spotify, vayan a YouTube. Suscríbanse también. ¿Por qué me prostituyes, güey? Güey, pues de alguna manera tenemos que crecer este podcast, no mames. A ver, va. Dicen por ahí que el diablo se enteró que en la tierra había un hombre con el alma negra y decidió que era tiempo de conocerlo. Así que se puso el traje de un humano y se fue a buscarlo. Para comprobar los rumores que giraban alrededor del hombre, el diablo se hizo pasar por su amigo hasta que le confesó su verdadera identidad y le dijo que se lo llevaría a pagar por sus pecados. Ante la sorpresa, Jack le pidió que como último deseo le concediera más tragos. Él aceptó. Llegó la hora de irse y había que pagar, pero ninguno de los dos tenía efectivo. Así que Jack retó al diablo para convertirse en moneda y pagar lo que se había consumido. Lo hizo, pero Jack no pagó con él. Lo puso en su bolsillo al lado de un crucifijo que cargaba y le advirtió que no lo sacaría a menos de que lo dejara de molestar por un año más. El tiempo pasó y Satanás regresó, pero Jack de nuevo le pidió su última voluntad: Hijo de conseguir puta. conseguir una manzana situada en lo alto de un árbol como última cena. Él aceptó y cuando subió al árbol, Jack talló en él una cruz y para dejarlo bajar le pidió que no lo molestara por 10 años más. Lucifer cumplió, pero ese hombre murió esperándolo. Y cuando llegó al cielo, no lo dejaron entrar y su segunda opción era el infierno. Pero ahí tampoco lo dejaban pasar por el trato que tenía con el dueño de esos lugares. Fue entonces cuando Satanás decidió sentenciarlo a deambular por el mundo con un nabo hueco de carbón ardiendo. Como única luz para guiarlo, dicen que de ahí nace la tradición de las calabazas como lámparas. Se trataba de Jack-o'-lantern. Como ven, hay una profunda... además de que es muy graciosa la historia y que Jack-o'-lantern era más vivo que el demonio. Sí, pintan al demonio como un imbécil, güey. Sí. Pero sin embargo tiene una profunda cuestión religiosa, que es que Jack podía combatirlo usando un crucifijo, pero sin embargo era tan malo que no podía entrar al cielo, no podía entrar, pero tampoco podía entrar al infierno. Nadie lo quería y entonces estaba condenado a merodear la tierra solamente con su lámpara de nabo. Por cuestiones de comodidad y de gusto, en Estados Unidos cambió el nabo por una calabaza, pero eso y esa historia, que es bastante antigua, de hecho Natalia Hawthorne menciona en sus libros a Jack-o'-lantern, ya estamos hablando de hace 200 años, y lo que hacían los niños en esa época, recordemos que estamos hablando de que a Estados Unidos, como les decía, la tradición de Halloween llega mezclada con los desmanes del 5 de noviembre, entonces principalmente Halloween en ese momento no era para recoger dulces ni comida, sino para hacer lío, para comportarse de manera anárquica durante esa noche. Entonces lo que hacían esas calabazas como para ir por todos los lugares, para asustar, para jugar y todo eso. ¿Ok? Ujú. Otra de las figuras importantes de Halloween, a la que tenemos muy asociada, son las brujas. ¿Por qué las brujas están tan asociadas al Halloween? Bueno, esto hay una explicación y viene desde el antiguo, de la antigua Roma y de la Paternalia. Lo que recoge el poeta Ovidio es que en la Paternalia
se tenía que hacer un sacrificio en honor a la diosa Mania Tácita, considerada la señora de la muerte. Se trataba de una anciana rodeada de chicas jóvenes que ponía 3 granos de incienso en la puerta y se ponía en la boca 7 judías negras. Entonces había que cumplir con ese ritual de poner eso para que la bruja la anciana pasara por la casa y siguiera. Uh-huh. En esa persona, esa bruja, esa anciana, fue castigada por Júpiter, quien le cortó la lengua y la obligó a transitar todas las paternalias, pese a que era la celebración de los buenos espíritus, sin poder ser recibida en ningún lado. Esa imagen, sumada a que durante la época ya del sincretismo y de los cristianos, principalmente en el Reino Unido, la caza de brujas fue terrible. Sí. Y entonces a cualquier mujer que vivía en el campo y que preparaba pociones y que no se la asociaba con el resto de la sociedad, que eran excéntricas, se la podía acusar de bruja. Y esas mujeres que vivían solas tenían en general la compañía de un gato, tenían su tazón o su olla para preparar las pociones, y tenían un gorro muy característico en punta. Esa figura, sumada a que ya existía esta idea de esta bruja que merodeaba, o de esta anciana que merodeaba y que podía cooptar a otros chicos en la paternalia, que como recordamos, como les decía, fue traída a Halloween, todo eso generó la idea de la bruja muy asociada a Halloween. ¿De acuerdo? Okay. Lo que no entiendo es de dónde sacaron la mamada esa de que vuelan en escobas. Bueno, también yo lo busqué y la verdad que no encontré mucho. Lo único que encontré es que dicen que lo que siempre tenían estas personas que vivían solas era su escoba, su olla, pero la verdad no pude encontrar. Si los oyentes o los que nos están viendo tienen más información, por favor compártanla, porque yo realmente, mirá que encontré un libro buenísimo que se llama La Enciclopedia de Halloween. Además busqué muchísimo por internet, pero de lo de la escoba no pude encontrar de dónde viene, la verdad. Así que si alguien lo tiene, estaría buenísimo que nos lo cuente. Bueno, igual se lo sacaron de la manga, así como se sacaron que Jesucristo caminó sobre el agua. O sea, se están acostumbrados a inventar jaladas. ¿Cómo? ¿No caminó sobre el agua? ¿De qué hablas? ¿Vos decís que no caminó sobre el agua? Puta, la cagué. No, me arruinaste. Me arruinaste. Yo tengo una celebración todos los años del día de caminar sobre el agua. Todavía no pude. Me lo arruinaste. Cada año lo intenta. Sí. Yo pensé que era porque estaba gordo. Pero no. Gordo estoy igual. Pero no es por eso. Bueno, hasta ahí vienen lo que son todas las figuras asociadas al Halloween que llegan hasta hoy. Pero todavía no pudimos explicar por qué hoy se buscan dulces. Y hay una explicación, y esto es lo que muestra que el Halloween que nosotros conocemos es netamente de los Estados Unidos. Como yo les decía, Halloween cuando llega a los Estados Unidos llega como una fiesta de destrozos, básicamente. Esto fue creciendo con los años, de tal manera que en la década del 20 se llegó a una crisis tan grande que hay lugares en los que se tuvo que prohibir Halloween. De hecho, hay lugares hoy muy cristianos en los que está prohibido, pero que viene de esto. Tanto es así que en el año 1933, que se llamó el Halloween Negro, se produjeron millones de dólares en gastos de las ciudades y de los privados por los destrozos de Halloween. Ante todo esto, se tomó una decisión desde lo que eran los colegios, los centros culturales, de transformar Halloween y de llevarlo hacia otro lugar. Entonces se empezaron a hacer bailes de Halloween, se empezaron a hacer concursos de Halloween y una serie de empresas movidas por todo esto empezaron a aprovechar esta situación. Hay una empresa que se llamó Benison que, viendo todo lo que estaba ocurriendo y cómo Halloween se estaba llevando hacia la niñez y hacia un lugar más lúdico, fue la primera en inventar los disfraces de Halloween. Y cambió lo que eran los disfraces de santos o de ponerse una mortaja, o era muy común el disfraz
antes de eso, la sábana blanca, que la sábana blanca del fantasma tiene una explicación, es la mortaja con la que se enterraba a la gente, esa sábana blanca de los fantasmas. Y esa se usaba mucho en Halloween. Esta empresa Benison empezó a desarrollar el negocio de los disfraces utilizando otro tipo de figuras mitológicas, después pasó a las figuras culturales. Primero eran de papel y había muchos problemas porque como había hogueras en Halloween se les prendían fuego los disfraces. Después se pasó a otros... Sí, hay registros de eso. Después se pasó a otros materiales. Pero son muy graciosos los archivos que hay sobre las bromas que ocurrieron hasta esa época y que llevaron a este cambio. En algunos lugares rurales en esa noche desarmaban carros por completo, los chicos, los adolescentes, desarmaban carros del campo y los volvían a armar en el techo de la casa de uno, o ponían o en las ciudades ¡qué gran broma! Ponían... Es buenísima, lo armaban completo de vuelta en el techo. Eso está, busquen los archivos diarios, yo después voy a compartir las fuentes, pero es buenísimo. O descarrilaban los tranvías poniendo piedras, o destruir ventanas era absolutamente común, porque nadie iba a buscar algo. De hecho, y esto es algo muy gracioso que encontré cuando veía los videos de todos los cristianos que dicen, no, y que esta tradición de Satán de recoger alimentos para los malos espíritus, que era lo que decían los puritanos, pero los católicos mezclan todo, entonces se olvidan que es una tradición católica y traen eso. Y el dulce o truco viene de la época en cuando el demonio era el que llamado a hacer el truco maligno, y es mentira. De hecho, no hay registro de la frase truco treta en los Estados Unidos hasta bien entrada la década del 30, después de ocurrido todo esto, cuando se logra cambiar la tradición a que sean los chicos quienes salgan disfrazados a buscar dulces, que hay un registro de una periodista en una revista en la que cuenta que había sido un éxito y ella lo llama lo del truc or treat, el trick or treat. Entonces, todo ese cuento de que si bien existían determinadas tradiciones como el souling que ya contamos, esa frase es relativamente nueva. Y ese Halloween, el de buscar dulces, porque ¿qué pasó? Cuando se modifica esta tradición y se saca lo que era la destrucción y se busca todo esto, se empieza a premiar en los hogares a quienes hacían una celebración más lúdica y menos destructiva con comida casera que se les daba, y las empresas de dulces ven esto en la década del 40 y ven un negocio y empiezan a fabricar montones y montones de dulces y de chocolates para las festividades para ser repartidos. Ese es el momento preciso en el que las tradiciones chocaron con el capitalismo y explotó. Exactamente. Algunos datos para cerrar. ¿Conocen lo que es la gran calabaza? Salía en Peanuts, ¿no? Exactamente. En Linus, Snoopy y Charlie Brown para los mexicanos. Exacto, en Argentina también se dice Snoopy a Peanuts. La gran calabaza es un invento de Jules, del autor de Peanuts. ¿Y qué es? Linus, uno de los personajes, esperaba todo el año y hacía su propio ritual, porque él decía que en Halloween llegaba la gran calabaza, que era una figura mitológica similar a Santa Claus, pero para Halloween. Como para Halloween no hay ninguna figura así, él estaba convencido de que existía la gran calabaza. Bueno, eso se publicó en la década del 60, el dibujo animado se hizo muy famoso, de hecho se considera que esa caricatura es una de las imágenes culturales que hicieron una fiesta nacional el Halloween, y que la sacó absolutamente y terminó de sacarla de la religión y la llevó a toda la población. Wow. La idea no de la gran calabaza, sino de la celebración que hacían en Peanuts de Halloween. Otro dato interesante es que en Estados Unidos hoy es muy común las casas encantadas, que son casas que se preparan para Halloween con
con sustos y con disfraces y con personas y con gente que personifica figuras terroríficas. Y esto tiene que ver con que hasta la década del 80 Halloween era una celebración netamente infantil. Es decir, entre la década del 30, que ocurre esta transformación en algo lúdico y en los dulces, y los 80 era netamente infantil. En los 90 y hasta la actualidad, dada la nostalgia que le producía a los que eran chicos en ese momento el Halloween, los adultos, empezaron a crear su propio Halloween. Como ya no podían ir a buscar dulces, empezaron a hacer tradiciones de Halloween para los adultos. Eso llevó a que hoy hay un negocio paralelo de Halloween, que son los bailes de Halloween, las fiestas de disfraces y las casas encantadas. Se calcula que en los Estados Unidos hay en la noche de Halloween más de 4.200 casas encantadas que se arman para que la gente entre y pase como un susto en Halloween. ¿De acuerdo? ¿Y los disfraces kinky entrarían en esto o eso ya es diferente? Supongo que sí. Okay. Supongo que sí, que también tiene que ver. Encontré fuentes que hablan de la sexualización de Halloween, cómo los disfraces son cada vez más sensuales y sexys. Otra cuestión que puede sorprender es que no hubo ninguna película de terror de Halloween hasta Halloween de John Carpenter de 1978. Nadie había hecho una película de terror asociada a Halloween. Esa fue la primera película de Halloween. Exactamente. ¿Serio? La primera película de Halloween es Halloween. Sí. O sea, Michael Myers es el primer personaje de terror de Halloween. De hecho, la máscara de Michael Myers, que es una máscara del señor Spock, porque como no tenían presupuesto para la película, usaron una máscara del señor Spock que no parecía Spock y la modificaron, y esa es la máscara de Michael Myers. Generó un negocio gigantesco de máscaras. O sea, se pasó de la máscara de plástico. ¿Vieron esas máscaras que todos usábamos de mala calidad, dura, que se rompía? Bueno, en Estados Unidos, a partir de la película Halloween, empezaron una industria nueva de la máscara más real, primero para imitar esa máscara y que después se llevó a que hoy hay máscaras increíbles. Claro. Como les decía, en otro tema que tiene Halloween es los cristianos, principalmente en América Latina, los católicos y en algunos lugares de Europa que consideran que es satánica, porque como mezclaron todo y no estudian su propia historia, algo que tiene en general el catolicismo es una profunda ignorancia, sobre todo de sus pastores, como no estudiaron de dónde viene y lo tergiversaron para llevarlo a un lugar demoníaco, ahora están creando su propio Halloween. Entonces, por ejemplo, en España y en Francia, hace ya varios años, se festeja el Holy Wins, o sea, la victoria sagrada. Y se invita ese 31 de octubre a que los niños y los adultos salgan disfrazados de su santo favorito. Ah, qué mariconada es esa. Pinches ridículos. A prepararse para el 1 de noviembre, que es día de misa obligatorio, celebrando y alejándose de la tradición de Halloween. ¿Te imaginas? El Holy Wins. ¿Te imaginas ir tú con tus amigos disfrazado de Freddy Krueger, de Jason Voorhees, y de repente ver ahí a un puñetas disfrazado de pinche San Isidro? No mames. No, imagínate si esa tradición estuviera en el DF. ¿Cuánto San Judas Tadeo habría, no, cabrón? Ese daría más miedo, fíjate. No mames. Encontré un comunicado que difundió la prensa cristiana en Getafe, en las afueras de Madrid, en la cual se invita para que el Holy Wins la gente se disfrace de sus santos preferidos para dar a conocer su vida mientras participan de divertidos juegos. ¿Cómo escoges a tu santo favorito? No sé, supongo que tienen uno. Supongo que tienen uno porque la verdad espero que no se tengan que poner a elegir ese día. A mí me gustaría saber qué opina Cucurrul de ese día, güey. Seguramente va a opinar una jalada, güey. Ojalá, yo creo que sí. Güey, ojalá sí. O sea, sí, así como de que mucha gente la posee el demonio esas fechas. Y una mamada así, güey. Infinidad, los invito a buscar videos de curas que hablan en contra de Halloween y que dicen estupideces increíbles. Porque como siempre digo, como dije cuando hablamos de astrología, no es que yo estuve 6 meses estudiando esto. La información está para el que la quiere buscar y entender que es netamente una celebración católica. Si bien los puritanos se oponían, era por la cuestión del purgatorio o no.
pero eso fue incluso vencido en los Estados Unidos cuando llegaron los irlandeses y los escoceses, y a nosotros somos países católicos en los que sí existe la idea del purgatorio y en los que sí existe el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, con lo cual pensar que tiene que ver con Satán es absolutamente un producto de la ignorancia, porque así fue adoptada por un papa que la puso en esa fecha. O sea que más que eso no hay. Para cerrar, el Catecismo de la Iglesia Católica prohíbe, como saben, la consulta de horóscopos, la astrología, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, los mediums, la evocación de los muertos, y todo eso es lo que suponen los cristianos que crearon el Holy Winds, que se hace a escondidas en Halloween y que por eso debe ser combatido. Así que dio todo el ciclo. Arrancó con el Samhain, que era pagano. Fue absorbido por el catolicismo. Fue modificado por las costumbres que se fueron mezclando de los distintos lugares. El 5 de noviembre. Llegó hasta el 5 de noviembre, Jack O'Lantern, una historia profundamente vinculada con las acciones del demonio, el cielo y el infierno. Uh-huh. Llega a los Estados Unidos, se modifica por cuestiones culturales y por cuestiones de comerciales que lo absorben y que lo hacen más grande, y llega a nuestros países. Y en nuestros países decidimos que es satánico y que hay que hacer otra festividad para combatir esa. Me parece espectacular. Así que bueno, nada, esto es lo que tengo para ustedes de Halloween. Muy bueno. Increíble. Muy bueno. A mí sí me, ¿sabes qué? Buenísimo. Yo pensé que llegaba este capítulo como más neutral, pero la verdad es que sí me dio muchísima nostalgia todo lo que dijiste, por lo que yo viví en la primaria. En esa escuela había festival de Halloween y en la mañana ibas vestido con tu disfraz favorito y en la tarde había otro, o sea, continuaba el festival y había un concurso de Jack-o'-lanterns a ver quién había hecho la mejor. Los papás podían ir disfrazados y sí me dio algo de nostalgia acordarme de todo eso. Oye, pero yo lo único que me llevo de todo esto es que después de checar la forma del festejo de Día de Muertos de los indígenas de México y checarlo y escucharlo Hay muchos paralelos, Halloween, ¿no? digo, güey, no, muchísimos, pero aparte de eso, güey, porque quieren omitir fiestas, güey, si el chiste es festejar lo que sea, güey. Totalmente. Chingue su madre, güey. ¿Por qué quieren quitar, cabrón? No entiendo eso. Y además que es Totalmente. algo tan inocente, güey, no se me hace como, no sé. Es lo que, sí, coincido. Como lo que te dicen, es que tú eres ateo, ¿tú por qué celebras Navidad? Pues mientras más fiestas mejor, y no es que realmente estés involucrado en la celebración, es que estás echando desmadre y el desmadre es chido. Claro, güey, con tu gente y la madre y lo demás vale madre, güey. Increíble, Ale, me gustó muchísimo, no tenía conocimiento del 90% de las cosas que dijiste. Increíble, güey, y espero que la gente que nos esté escuchando tampoco haya sabido nada para que se haya asombrado y se haya caído los higos como yo así, todo el 20 episodio. Bueno, la verdad que yo tampoco sabía nada, yo sabía menos que nada porque, como les decía, no tengo la costumbre de Halloween y me encantó. Y hay mucho más y los invito a buscar porque hay historias de terror divertidas, hay un montón de cosas. La verdad que estuvo buenísimo y lo que vos decís es real, no le quita nada a nadie, es divertido que los chicos vayan a buscar dulces. Claro. Una cosa que quiero decir, no hay ningún documento que evidencie que haya ocurrido jamás que se le hayan puesto hojitas de afeitar a las manzanas acarameladas, que se hayan envenenado los caramelos, todas esas cosas que dicen las abuelas, no hay ninguna evidencia y está considerado un mito urbano. La mejor de todas es la de que hay drogadictos. esa mamá. Aquí hay drogadictos sí, que sí. ponen sus drogas, su propio stash en el dulce que regalan a los niños. También. Pero yo no conozco a También. ningún drogadicto va a hacer eso, güey. No hay uno. No mames. Ni uno Así que solo va a hacer eso jamás, O sea, güey. hay drogadictos que se Sepan que no es prostituyen mentira. para conseguir sus drogas. Ya parece que los van a estar regalando. Es como el señor del carrito de los dulces afuera de las escuelas que pega estampitas con veneno en los niños. Ya parece. Che raza le encanta, güey. Oigan, pues excelente capítulo. Tenemos 2 avisos parroquiales. Así como este capítulo, vamos a tener otro capítulo de Día de Muertos que va a estar buenísimo.
Y el segundo aviso parroquial, voy a estar exponiendo unos cuadros de fotografía en el Hotel Ágata el 6 de noviembre en una cena con el chef Miguel Sánchez y el mixólogo Emiliano Palomo. Entonces hagan sus reservaciones al 55 43 90 44 91 y pues allá nos vemos y nos echamos unos drinks con Susana a distancia. El hotel está en Coyoacán, Ciudad de México, Avenida México 21, Colonia del Carmen, Coyoacán. Y pues ya. Bueno, yo quiero agregar algo respecto de lo que dijo Bobby. Este episodio está saliendo en Halloween, pero presten atención nuestros fieles oyentes a que el de Día de Muertos va a salir en Día de Muertos. O sea que no van a tener que esperar una semana. El 2 de noviembre van a tener su episodio de Día de Muertos. Así que terminen este y ya casi con seguridad van a tener listo el siguiente. Exactamente. Este fue otro día de Todos los Santos, de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast. Adiós. Me encantó cómo Ale movía los labios. Vamos de vuelta. No, a la chingada, eso está buenísimo. Es que quería que lo digas bien, por Bueno, pues. Así como niño chiquito. De Todos los Santos. No mames.